Policías corruptos se ríen en el tribunal, pero descubren que la madre es jefa del FBI. El aire en la sala del tribunal era una masa densa y sofocante, pesando sobre cada alma presente como un sudario invisible. No era solo el calor sofocante del verano, sino una opresión que venía del propio corazón de ese lugar, donde la verdad parecía un espejismo distante. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido del corazón, un tambor sordo que anunciaba un destino inminente. En el centro de ese escenario de desesperación, Noah Williams, un joven de apenas 17 años, parecía una sombra. Sus hombros encorvados bajo el peso de acusaciones que no comprendía, sus muñecas esposadas, un recordatorio escalofriante de su condición de prisionero. Sus ojos, antes llenos de un brillo juvenil y sueños de canchas de baloncesto, ahora estaban opacos, perdidos en un vacío que reflejaba su incomprensión de cómo su vida se había desmoronado tan rápidamente. Era un espectador de su propia tragedia, un peón en un juego cuyas reglas nunca supo. Frente a él, la escena era un contraste cruel. Tres figuras con uniformes policiales, sus rostros marcados por una arrogancia disfrazada de confianza, intercambiaban risas bajas, casi inaudibles en el murmullo de la sala, pero que resonaban en la mente de Noah como carcajadas de demonios. Eran risas de victoria anticipada, de un juego ya ganado, de cartas marcadas contra chicos como él, nacidos en barrios como East Side donde la esperanza era un lujo y la justicia, una mala broma. Se sentían intocables, los arquitectos de un destino aparentemente sellado. El carraspeo seco del juez Harrison rompió la tensa quietud. Se ajustó las gafas en la punta de la nariz, sus ojos recorriendo la sala con una indiferencia que rozaba el aburrimiento. Su voz, monótona y sin emoción, comenzó a pronunciar las palabras que sellarían el destino de Noah. Dada la evidencia presentada, este tribunal. Pero antes de que la sentencia pudiera ser concluida, un sonido inesperado cortó el aire. El chirrido agudo de las puertas del tribunal abriéndose, un sonido que parecía rasgar el tejido de esa realidad opresiva. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Una silueta alta y esbelta emergió de la penumbra del pasillo. Una mujer, vestida con un impecable blazer negro, caminaba con una calma perturbadora, sus pasos medidos y firmes. El eco de sus tacones en el pulido suelo de mármol era el único sonido audible, un ritmo lento y deliberado que parecía dictar el compás de ese momento. Las risas de los oficiales cesaron abruptamente, tragadas por una ola de silencio que se extendió como un virus. Su mirada, fría y penetrante, barrió la sala, deteniéndose por un instante en los rostros de los oficiales, que palidecieron visiblemente. El color se desvaneció de sus caras, reemplazado por una palidez que delataba un miedo recién descubierto. Nadie en la sala sabía quién era, de dónde venía, o qué la traía allí. Pero en ese instante, una certeza gélida se instaló en los corazones de los acusadores, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. La marea, que había parecido tan favorable, comenzaba a cambiar. Noah, por su parte, sintió un destello de algo que no se atrevía a nombrar. ¿Esperanza? ¿O solo la curiosidad mórbida de quien ya no tiene nada que perder? La figura de la mujer, imponente y misteriosa, parecía traer consigo una promesa de caos, una ruptura en el orden establecido que lo había condenado. La observó, su corazón latiendo a un ritmo diferente, un ritmo que no era de desesperación, sino de una incertidumbre que, por un breve momento, parecía menos dolorosa que la certeza de su ruina. 3 días antes de ese juicio, Noah Williams era solo un adolescente común, con la cabeza llena de sueños y el cuerpo exhausto de un entrenamiento de baloncesto. El sudor le corría por la frente, salado y vigorizante, mientras el ritmo de la música en sus auriculares ahogaba el ruido caótico de Denver, Colorado. El barrio donde vivía, aunque no era una postal, era su hogar, y su madre, una mujer de fibra y fe inquebrantable, siempre le decía que el futuro le guardaba algo grandioso. Noah soñaba con una beca universitaria, con la oportunidad de escapar de esas calles y reescribir su historia, la historia de su familia. Veía el baloncesto como su boleto de salida, cada regate, cada tiro, un paso hacia un horizonte más vasto. Pero esa noche, el destino, con su cruel ironía, tenía otros planes. En la intersección de Main Street, una patrulla policial apareció de la nada, sus faros cortando la oscuridad como cuchillas afiladas, cegando a Noah por un instante. 2 oficiales, figuras imponentes y amenazantes, emergieron del coche. Sus armas en la cintura, sus miradas frías y calculadoras,
como depredadores que habían olfateado a su presa. «Oye, chico». La voz, áspera y autoritaria, rasgó el silencio de la noche. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Noah se quitó los auriculares lentamente, el sonido de la música muriendo en sus oídos, reemplazado por el zumbido de la ansiedad. Ya conocía ese guión. Desde pequeño, su madre le había instruido sobre cómo actuar en situaciones como esa: mantén las manos visibles, Noah. No hagas movimientos bruscos. Sé educado. No discutas. Solo responde. Solo voy a casa, señor, respondió, su voz tratando de sonar tranquila, pero el temblor en sus manos lo delataba. Sabía que la educación rara vez importaba. Uno de los oficiales, un hombre corpulento con un bigote ralo y una mirada de desprecio, a quien Noah llegaría a conocer como el oficial Miller, dio un paso adelante. Su mano agarró el brazo de Noah con una fuerza innecesaria. «Ah, sí. Entonces, ¿por qué encajas con la descripción de un sospechoso que acaba de asaltar una tienda aquí cerca?» La palabra «sospechoso» quemó en el pecho de Noah. No había hecho nada. Nunca lo había hecho. Pero eso, él sabía, nunca les importaba. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrojado contra el costado de la patrulla, el impacto haciéndolo jadear. Esposas frías y pesadas apretaron sus muñecas, cortando su piel, un metal helado que parecía sellar su destino. El otro oficial, más joven y con una sonrisa cínica, el oficial Wilson, abrió la mochila de Noah. En pocos segundos, levantó una cartera de cuero negra en el aire, exhibiéndola como un trofeo. «Mira, Miller. Una cartera de cuero negra, igual a la que fue robada». Los dos oficiales intercambiaron una mirada satisfecha, un brillo de triunfo en sus ojos. «Prueba suficiente». «Caso cerrado», murmuró Miller, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Eso no es mío», intentó argumentar Noah, su corazón acelerado, la voz embargada por la rabia y la desesperación. Pero era demasiado tarde. Las sirenas se encendieron, su sonido estridente rasgando la noche, y el sueño de Noah, el futuro que tanto anhelaba, se derrumbó allí, bajo el brillo azul y rojo de las luces de emergencia. Ahora, iba camino a la cárcel, y a nadie parecía importarle. El trayecto hasta la estación de policía pareció una eternidad. Noah estaba en el asiento trasero de la patrulla, las esposas apretando sus muñecas, el metal frío ya comenzando a herir su piel. Pero sabía que el dolor físico no era nada comparado con lo que podría pasar si intentaba moverse, si cuestionaba, si se resistía. La ciudad pasaba como un borrón afuera, las luces de los postes reflejándose en su rostro, cada una de ellas un recordatorio de la libertad que le estaban robando. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo estaba pasando esto? Nunca había cometido un crimen, ni siquiera había tomado algo que no fuera suyo. Por el retrovisor, el oficial Miller lo miró, una mueca de desprecio en sus labios. «Creo que hoy nos ganamos un premio, Wilson», dijo, riendo. Wilson, conduciendo sin prisa, asintió con la cabeza. «Definitivamente. Este no verá la luz del día en mucho tiempo». Los dos estaban tranquilos, como si estuvieran seguros de que saldrían impunes, de que sus acciones serían invisibles, sin castigo. Al llegar a la estación de policía, Noah fue arrastrado adentro, tratado como un criminal peligroso, un trofeo a exhibir. Otros oficiales miraban sin expresión, algunos incluso parecían incómodos, pero nadie intervino. Era un sistema donde todos sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevía a cuestionar, donde la complicidad era la moneda corriente. Fue arrojado a una celda pequeña, sucia, el olor a sudor, miedo y desesperación impregnado en las paredes. El golpe de la reja de hierro al cerrarse fue como un puñetazo en el estómago, un sonido final y definitivo. Era oficial. Estaba arrestado. Poco después, apareció un hombre con un traje barato y arrugado. Era el abogado de oficio asignado por el tribunal. Se sentó fuera de las rejas, hojeando un expediente sin siquiera mirar a Noah, como si fuera solo un número más en una pila interminable de casos. «Bueno, chico, parece que estás en problemas». «No hice nada», respondió Noah, tratando de controlar la rabia y el miedo que hervían dentro de él. «Me tendieron una trampa». El abogado suspiró,
un sonido cansado y resignado, como si ya estuviera acostumbrado a escuchar la misma historia, día tras día. Eso es lo que todos dicen. Lanzó un papel frente a la celda. Era una confesión prescrita. Si firmas, puedes obtener una pena reducida. Quizás solo unos 5 años. El corazón de Noah se aceleró. ¿5 años? ¿Por algo que ni siquiera hizo? ¿Y si no firmo? El abogado finalmente lo miró, sus ojos vacíos y cansados. Entonces el juez seguirá con el caso. Eres joven, negro, sin antecedentes, pero eso no importará. Le dedicó una sonrisa fría, sin humor. El jurado creerá a los policías. Eso era todo. Ya habían decidido su destino antes de que el juicio comenzara. Noah sintió un nudo en la garganta. Su madre siempre le había enseñado a creer en la justicia, a tener fe en el sistema. Pero en ese momento, se dio cuenta de que la justicia era solo una palabra vacía, un concepto distante, inalcanzable para personas como él. Esa noche, se acostó en el frío suelo de la celda, el olor a moho y desesperación impregnado en sus fosas nasales, sin saber que, al otro lado de la ciudad, su madre ya estaba en acción. Hannah Brown nunca dejaría que su hijo se pudriera en la cárcel. Solo necesitaba el momento adecuado para actuar, para asestar su golpe. El día del juicio amaneció bajo un cielo gris, como si el propio firmamento presintiera la farsa que se desarrollaría. La sala del tribunal estaba abarrotada, un caldero de periodistas ávidos por un titular, activistas con carteles silenciosos de protesta y curiosos que buscaban el espectáculo de la desgracia ajena. Muchos transmitían en vivo, transformando la tragedia de Noah en otro capítulo de la brutal y tendenciosa justicia de los Estados Unidos contra jóvenes negros. En el banquillo de los acusados, Noah Williams tenía la cabeza baja, el rostro pálido y los ojos hinchados por el insomnio. El traje barato que su madre había conseguido a toda prisa parecía un disfraz, incapaz de ocultar el peso de la humillación y el miedo que cargaba. No había podido dormir bien desde la noche en que fue arrestado, cada pesadilla un eco de las esposas y el olor de la celda. En la mesa de la fiscalía, los policías corruptos, el oficial Miller y el oficial Wilson, reían entre sí, intercambiando miradas de pura arrogancia. Para ellos, era un caso ya ganado, una formalidad. Ya lo habían hecho antes, muchas veces, y sabían que el sistema siempre trabajaba a su favor, un engranaje bien aceitado que aplastaba a los vulnerables. El juez Harrison, un hombre blanco de mediana edad con una expresión de cansancio perpetuo, entró en la sala y golpeó el mazo con un sonido seco y autoritario. Vayamos directo al grano. El acusado Noah Williams está siendo acusado de robo y agresión. La fiscalía puede presentar sus pruebas. La fiscal, la señora Johnson, una mujer bien vestida con una sonrisa ensayada, se levantó. Su voz era teatral, escenificando un espectáculo, como si Noah fuera un animal feroz que necesitaba ser domado, una amenaza al orden que ella representaba. Señoras y señores del jurado, este joven fue atrapado infraganti portando las pertenencias de un empresario local que fue brutalmente atacado. Noah tragó saliva. ¿Empresario? Ni siquiera sabía quién era ese empresario. La mentira era tan descarada que lo dejaba aturdido. La señora Johnson continuó, su voz creciendo en volumen y convicción. Aquí están las pruebas irrefutables. Tenemos a los testigos, 2 respetados oficiales de policía que solo estaban cumpliendo con su deber, protegiendo a la sociedad. El oficial Miller y el oficial Wilson asintieron con la cabeza, sus sonrisas presuntuosas en los labios, disfrutando del momento. El abogado defensor, el señor Davis, un hombre mayor con aires de quien estaba allí solo por obligación, suspiró y se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera una carga. Señor juez, mi cliente niega todas las acusaciones. Es un joven sin antecedentes penales y... El juez Harrison interrumpió con un suspiro impaciente, golpeando el mazo de nuevo. Lleguemos pronto al veredicto, doctor. No hay necesidad de prolongar un caso tan claro. La sangre de Noah se heló. Miró a los jurados. Algunos desviaban la mirada, otros ya parecían convencidos de su culpabilidad, sus rostros endurecidos por lo que habían oído. Toda esa sala ya había decidido su destino antes de que él tuviera la oportunidad de defenderse, antes de que su voz fuera escuchada. El oficial Miller se recostó en la silla,
cruzando los brazos, una sonrisa de burla en sus labios. Se acabó para ti, chico, murmuró, solo para que Noah lo oyera, una provocación final. Noah cerró los ojos, el mundo a su alrededor disolviéndose en un zumbido distante. Fue en ese instante, en la cúspide de su desesperación, que las puertas del tribunal se abrieron bruscamente, el sonido resonando como un trueno. El sonido de los tacones altos, antes un ritmo lento, ahora parecía un latido acelerado en la sala silenciosa. La mujer alta, con el impecable blazer negro, entró con una mirada fría y determinada. Su presencia fue un shock, una anomalía en ese ambiente de resignación. Los oficiales perdieron el color, sus sonrisas desvaneciéndose en expresiones de pánico. El juez Harrison tragó saliva, su postura antes rígida, ahora vacilante. El oficial Wilson se inclinó hacia el oficial Miller y susurró, la voz embargada por el miedo, ¿quién diablos es esa? Pero el oficial Miller ya lo sabía. Su rostro se puso blanco como el papel, los ojos desorbitados en un terror silencioso. Estamos jodidos, murmuró, la voz casi inaudible, un sombrío presagio. La mujer que entró llevaba una presencia imponente, un aura de autoridad que llenaba el espacio. Su rostro era firme, esculpido por la determinación. Sus ojos oscuros analizaban cada rincón de la sala, cada rostro, como si estuviera al frente de una operación táctica de alta complejidad. No parecía solo una madre desesperada tratando de salvar a su hijo. Era una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo, cada movimiento calculado, cada paso un propósito. Hannah Brown no era cualquier madre. Caminó hasta el frente del tribunal, sus pasos resonando con una convicción que hacía que incluso los jurados se enderezaran en sus asientos. Sin pedir permiso, sin dudar, entregó una carpeta de documentos al juez Harrison. Había una fuerza en sus movimientos, una certeza que irradiaba de ella. Perdone la interrupción, su señoría, pero esta audiencia es una farsa. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad incuestionable. El juez Harrison la miró fijamente, sorprendido, su expresión de aburrimiento reemplazada por una mezcla de confusión e irritación. Señora, ¿quién es usted para? Mi nombre es Hannah Brown, respondió, su voz clara y resonante, directora asistente del FBI. La sala contuvo la respiración. Un silencio absoluto cayó sobre el tribunal, tan denso que se podía oír el propio corazón latiendo. El juez Harrison abrió los ojos de par en par, su boca ligeramente abierta por la sorpresa. Murmullos comenzaron a extenderse entre los jurados, como un fuego fatuo. Los periodistas, antes aburridos, comenzaron a teclear furiosamente en sus laptops, tratando de confirmar la información, sus ojos brillando con la promesa de una historia explosiva. Los policías corruptos, el oficial Miller y el oficial Wilson, estaban pálidos, el sudor les corría por la frente. El oficial Miller se acomodó en su silla, tratando de mantener la calma, pero cualquiera podía ver que estaba empezando a sudar frío, el pánico instalándose en sus ojos. Hannah continuó, sin perder su tono frío y profesional, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Mi hijo, Noah Williams, fue arrestado injustamente, y tengo pruebas irrefutables de que esta acusación es completamente fabricada. Señaló a uno de los agentes del FBI que la acompañaba, un hombre serio con un traje azul, que sostenía una laptop y un proyector portátil. Pido al tribunal que me permita presentar las verdaderas pruebas antes de que se dicte cualquier sentencia. El juez Harrison dudó, el miedo en su mirada era evidente. Sabía que, si se negaba, estaría enfrentándose a una de las más altas autoridades del FBI, una fuerza que no podía ignorar. Finalmente, respiró hondo y asintió, su voz casi un susurro. Muy bien, señora Brown. Presente sus pruebas. Los policías en el banquillo de los acusados tragaron saliva. Sabían que, en ese momento, el juego comenzaba a cambiar. La marea, antes tan favorable, ahora se volvía contra ellos, implacable. El agente Johnson, con movimientos precisos y silenciosos, conectó la laptop al proyector. En segundos, una imagen apareció en la gran pantalla del tribunal, iluminando la sala con un brillo azulado. Era una filmación de seguridad, granulada, pero innegablemente clara. El video mostraba la noche en que Noah fue abordado. Los oficiales Miller y Wilson aparecían en la grabación, pero algo allí estaba terriblemente mal. El tribunal observaba en silencio absoluto,
la respiración contenida, mientras el video continuaba desarrollándose. No había ningún robo, ninguna agresión, ningún empresario siendo asaltado. Lo que había allí eran dos policías deteniendo a un joven negro sin motivo aparente, revisando su mochila y, entonces, el momento crucial, la imagen del oficial Wilson, con un movimiento rápido y disimulado, deslizando una cartera misteriosa dentro de la mochila de Noah, exactamente como el chico había dicho. Los murmullos en el tribunal se hicieron más fuertes, transformándose en un murmullo indignado. Los jurados intercambiaban miradas de asombro, sus expresiones de convicción desvaneciéndose en incredulidad. La fiscal, la señora Johnson, antes tan confiada y teatral, ahora hojeaba sus papeles desesperadamente, como si buscara algo para refutar, una brecha, una excusa. Pero no había refutación posible. La verdad, fría e innegable, estaba allí, proyectada para que todos la vieran. Hannah Brown dio un paso adelante, sin quitar los ojos de los policías sentados allí, sus figuras ahora encogidas y pálidas. Su voz era cortante como una cuchilla, cada palabra un golpe preciso. El video fue obtenido de una cámara de seguridad cercana al lugar del abordaje. Como pueden ver, no hay ninguna víctima, no hay crimen. Solo hay dos oficiales abusando de su poder para incriminar a un inocente. El juez Harrison se volvió hacia los policías, su expresión ya no era de indiferencia o aburrimiento. Ahora, era de pura indignación, una mezcla de rabia y vergüenza. Oficiales Miller y Wilson, ¿qué tienen que decir al respecto? El oficial Miller miró a su compañero, con los ojos desorbitados. El oficial Wilson estaba pálido, el sudor le corría por la frente, formando pequeñas gotas que bajaban por su rostro. Abrió la boca para intentar decir algo, pero fue interrumpido cuando Hannah levantó la mano de nuevo, un gesto que pedía silencio y anunciaba otra revelación. Y aún hay más. Hizo una señal al agente Johnson, quien cambió el video. Ahora, lo que aparecía en la pantalla era aún peor, si es que eso era posible. Grabaciones de audio. La voz del oficial Wilson sonaba clara, inconfundible, llenando la sala con su crueldad casual. Es solo otro chico de la calle. A nadie le importará. Plantamos la cartera y listo. Si dice algo, diremos que se resistió al arresto. La sala estalló en shock. Un coro de exclamaciones, murmullos y suspiros de horror. El oficial Miller se puso blanco, su rostro antes arrogante, ahora una máscara de terror. El oficial Wilson se cubrió la cara con las manos, como si pudiera esconderse de la verdad que él mismo había pronunciado. Los jurados se miraron, sus expresiones de duda transformadas en certeza. Ya no había más dudas. La señora Johnson se pasó la mano por la cara, un gesto de derrota. Sabía que había terminado. Pero Hannah aún no había terminado. Miró directamente a los dos policías, sus ojos oscuros fijos en ellos, y dijo con un tono frío y calculado, cada palabra un martillo golpeando su conciencia: pensaron que podían tenderle una trampa a mi hijo y salirse con la suya. Se equivocaron. Y entonces, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, antes de que el caos pudiera instalarse por completo, el FBI entró en el tribunal. Agentes federales, armados y con expresiones serias, avanzaron directamente hacia el oficial Miller y el oficial Wilson, quienes finalmente se dieron cuenta de que la marea había cambiado de forma irreversible. El oficial mayor intentó levantarse, pero sintió el peso de una mano firme sujetando su hombro. Quédense donde están, la voz del agente fue definitiva, sin espacio para negociación. Y allí, ante todos, los dos policías corruptos fueron esposados, sus manos atadas a la espalda, sus figuras antes imponentes, ahora reducidas a meros criminales. El tribunal se sumió en el caos absoluto. Las cámaras de los periodistas temblaban mientras los reporteros intentaban captar cada detalle de ese momento histórico. Los jurados murmuraban entre sí, conmocionados por lo que acababan de presenciar. Las grabaciones eran pruebas irrefutables. Noah Williams no solo era inocente, sino que había sido víctima de un crimen cruel, cometido por aquellos que debían protegerlo. No todos aceptaron la derrota con la cabeza baja. El oficial Miller, sudando frío, se levantó bruscamente, sus ojos inyectados de furia. «Esto es una trampa», gritó, su voz ronca y desesperada. «No pueden hacerme esto. Soy un policía». El oficial Wilson, por otro lado, ya parecía derrotado.
Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban incontrolablemente. Miró a los agentes del FBI, a Hannah, al juez Harrison, y luego hizo algo inesperado. Se volvió hacia el oficial Miller, sus ojos llenos de una amarga resignación. Se acabó, Miller. El oficial Miller miró a su compañero, furioso, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Nos atraparon, hombre, jadeó el oficial Wilson, la voz casi un susurro. Sabía que si intentaba resistir, solo empeoraría la situación. Pero el oficial Miller no aceptaría ser arrestado sin luchar. En un movimiento rápido y desesperado, empujó a uno de los agentes del FBI e intentó correr hacia la salida. El tribunal contuvo la respiración. Pero no llegó ni a 5 pasos. Otro agente, con una agilidad impresionante, lo derribó al suelo con un golpe rápido y preciso, inmovilizándolo. No observaba todo con los ojos muy abiertos, una mezcla de shock y una extraña satisfacción en su pecho. Esos eran los mismos hombres que se habían burlado de su dolor, que estaban seguros de que lo destruirían. Ahora, estaban allí, esposados, humillados, tratando de esquivar los incesantes flashes de las cámaras. Hannah observaba la escena sin ninguna emoción aparente en su rostro. No celebraba, no sonreía. Solo esperaba, su postura erguida e inquebrantable. El juez Harrison se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la sala, que aún bullía con el murmullo y la conmoción. Silencio en el tribunal. Todos volvieron su atención hacia él. El hombre respiró hondo antes de hablar, su voz ahora cargada de una seriedad que antes no poseía. Dadas las nuevas pruebas presentadas, y considerando que la acusación contra Noah Williams se basó en falsificaciones y abuso de poder. Golpeó el mazo con un sonido retumbante. Todos los cargos contra el acusado quedan formalmente anulados. Es libre de irse. Por un segundo, nadie se movió. No sintió que su respiración se volvía pesada, el aire pareciendo más ligero, más puro. Era real. Estaba realmente libre. Fue entonces cuando Hannah caminó hacia él, se detuvo a su lado y, por primera vez desde que entró en esa sala, sonrió. Una sonrisa suave, pero llena de alivio y amor. Se acabó, hijo. Vamos a casa. Y entonces, el tribunal estalló en aplausos. Los aplausos resonaron por el tribunal, un sonido ensordecedor de alivio y celebración. Algunas personas lloraban abiertamente, otras filmaban con sus celulares, y muchos simplemente observaban, conmocionados por lo que acababan de presenciar. Ese no era solo un caso común, era un hito, un punto de inflexión. Noah Williams, un joven negro de 17 años, había sido arrastrado al sistema judicial como tantos otros antes que él. Pero, a diferencia de muchos, no fue engullido por él. Ganó. Hannah Brown lo abrazó fuerte, un abrazo que parecía querer recuperar todo el tiempo perdido, toda la angustia vivida. No sintió el alivio en su toque, pero también la fuerza inquebrantable de una madre que nunca aceptaría perder a su hijo por la injusticia. El juez Harrison se aclaró la garganta, aún tratando de mantener la formalidad, pero era imposible ignorar la presión pública de ese momento. Miró a los 2 policías esposados. Los otrora arrogantes ahora estaban encogidos, sabiendo que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. El juez Harrison entonces habló, esta vez con un tono más firme que antes. Oficiales Miller y Wilson, dadas las pruebas presentadas, están siendo formalmente acusados de falsificación de pruebas, abuso de autoridad e intento de obstrucción de la justicia. El oficial Wilson cerró los ojos, aceptando lo que vendría, su resistencia rota. Pero el oficial Miller aún luchaba, aún intentaba negar lo obvio. Esto es ridículo. He sido policía durante 20 años. ¿Van a creer a un chico de la calle en lugar de a mí? Fue entonces cuando Noah, por primera vez en ese tribunal, habló. Su voz, antes embargada por el miedo, ahora era firme, cargada de una dignidad recién descubierta. ¿Un chico de la calle? Miró al oficial Miller a los ojos, sin desviar la mirada. No un joven al que intentaron destruir, pero fracasaron. El oficial tragó saliva, pero ya no había nada que pudiera decir. Su furia se transformó en desesperación. El juez Harrison entonces dictó la sentencia final.
los oficiales serán detenidos inmediatamente y remitidos a una audiencia criminal federal. Los agentes del FBI comenzaron a llevárselos, y los aplausos crecieron aún más, acompañando la humillante salida de los dos hombres. Hannah sostuvo el rostro de su hijo y sonrió de nuevo. «Vamos a casa, Noah». Noah respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que realmente podía volver a soñar, que el peso en su pecho había sido levantado. Pero entonces, al salir del tribunal, miró a la multitud de personas que seguían el caso. Tantos jóvenes como él, tantos rostros que podrían haber sido los suyos, tantos que no tuvieron una Hannah Brown para salvarlos. Y fue en ese momento que algo cambió dentro de él. No podía simplemente ir a casa y olvidarlo. Necesitaba hacer algo. Los días siguientes al juicio fueron un verdadero torbellino. La noticia de la farsa policial se extendió rápidamente, incendiando los titulares de los periódicos y las redes sociales. Joven negro inocentado tras revelarse pruebas de montaje policial, oficiales corruptos arrestados tras intentar incriminar a adolescente, directora del FBI expone injusticia en el tribunal. Millones de personas siguieron el caso, indignadas por lo que le pasó a Noah, y la historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia sistémica. ¿Pero qué pasó con los culpables? El destino de los policías corruptos, el oficial Miller y el oficial Wilson, estaba sellado. Fueron formalmente acusados y llevados a juicio federal. Las pruebas eran irrefutables. Intentaron alegar que solo seguían órdenes, que eran peones en un juego más grande, pero las grabaciones mostraron que sabían exactamente lo que hacían, que sus acciones eran deliberadas y crueles. Ambos fueron condenados a más de 20 años de prisión. Y lo peor, para ellos, era la ironía, ahora tendrían que vivir tras las mismas rejas donde arrojaron a tantas víctimas inocentes. La prisión ya no los veía como los intocables, que ahora eran solo dos criminales como cualquier otro, despojados de su poder y de su falsa autoridad. El caso de Noah generó una enorme presión pública sobre el sistema policial. El departamento de policía fue investigado a fondo, y salieron a la luz varios otros casos de montajes, racismo y abuso de poder. Más de 15 policías fueron apartados de sus funciones, algunos arrestados. Se impusieron nuevas reglas para garantizar la transparencia en los abordajes policiales, para intentar frenar la impunidad. Pero Noah sabía que no era suficiente. Eran solo curitas en una herida profunda y antigua. Después de todo lo que pasó, Noah podría simplemente seguir con su vida, intentar olvidar la pesadilla y empezar de nuevo. Tenía su libertad, su familia, su futuro. Pero no podía. Las noches en la celda fría, el miedo a no salir nunca más, la humillación de ser tratado como un criminal sin haber hecho nada, todo eso se había grabado en su alma. Sabía que existían miles de otros jóvenes como él, en barrios como East Side, que no tuvieron la misma suerte, que no tuvieron una Hannah Brown, directora asistente del FBI, para salvarlos. No podía ignorar eso. La injusticia que vivió se convirtió en un llamado. Una noche, sentado a la mesa de la cocina, miró a su madre, Hannah Brown, la mujer que lo salvó, la mujer que enfrentó el sistema y ganó. Ella notó la mirada de su hijo y sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría y el amor de una vida. ¿Qué pasa, Noah? Respiró hondo, organizando los pensamientos que bullían en su mente. ¿Y si pudiéramos ayudar a otros chicos como yo? ¿Personas que no tienen a nadie que luche por ellos? Hannah inclinó la cabeza, analizándolo. Vio algo diferente en su hijo esa noche, algo que antes no estaba allí. Ya no era solo un adolescente asustado, ahora era alguien con un propósito, con una llama encendida en sus ojos. ¿Tienes algo en mente?, preguntó, su voz suave, pero llena de expectativa. Noah asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Quiero estudiar derecho. Quiero entender las leyes que casi me destruyeron. Quiero aprender a usarlas para proteger a quienes lo necesitan, para ser la voz de aquellos que han sido silenciados. Hannah sonrió, orgullosa, sus ojos humedecidos. Entonces hagámoslo realidad, hijo mío. Y así, el chico cuya vida casi fue destruida por el sistema decidió convertirse en uno de los pocos que realmente podrían cambiarlo. Ya no sería una víctima, sería la revolución, la voz del cambio, la esperanza para tantos otros. Años pasaron desde aquel juicio. Ahora,
Noah Williams ya no era un chico de 17 años acusado injustamente. Se convirtió en Noah Williams, abogado de derechos civiles, una figura respetada y temida por aquellos que abusaban del poder. En la gran sala de un tribunal moderno, caminaba con confianza, vistiendo un traje impecable, su postura erguida, sus pasos firmes. Las miradas se volvían hacia él, un joven negro que años atrás había sido juzgado allí como acusado, y ahora regresaba como defensor de la justicia, un guerrero incansable. En la primera fila, su madre, Hannah Brown, observaba con una sonrisa orgullosa, sus ojos reflejando el viaje que habían recorrido juntos. Ante él, sentado en el banquillo de los acusados, otro joven negro, con ojos llenos de miedo y desesperación, acusado injustamente, víctima de un sistema fallido que parecía repetirse infinitamente. Noah respiró hondo, el olor a papel y madera pulida llenando sus pulmones, antes de volverse hacia el jurado. Su voz, ahora entrenada y poderosa, llenó la sala. Señoras y señores, estamos aquí hoy porque a otro joven casi le roban su futuro. Pero hoy, no está solo. Miró a los ojos de la fiscal, la señora Johnson, quien ya parecía incómoda, su confianza quebrada. He estado exactamente donde él está. Sé cómo se siente. Pero también sé que la verdad siempre sale a la luz, no importa cuán profundo intenten enterrarla. Hizo una pausa, una ligera y determinada sonrisa formándose en sus labios. Y les aseguro que, esta vez, se hará justicia. El mazo del juez Harrison resonó por el tribunal, un sonido que ya no era de condena, sino de un nuevo comienzo. No solo para Noah, sino para todos aquellos a quienes aún salvaría, para todos los jóvenes que, como él, merecían una oportunidad de que su voz fuera escuchada y su dignidad restaurada. Y así termina la historia de superación de Noah Williams. Pasó de víctima a guerrero, de injusticiado a símbolo de resistencia. Su viaje, marcado por el dolor y la lucha, se transformó en un faro de esperanza. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes, que inspiran y demuestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria, nunca dejes que te digan lo contrario.